Bienvenidos a todos al grupo de estudio La Desaparición del Universo. Estamos compartiendo los últimos capítulos de este emocionante y espectacular libro de Gary Renard, La Desaparición del Universo. Hoy nos toca un capítulo, yo diría, que bastante interesante, pero también que nos va a atravesar mucho a todos nosotros, porque creo que la muerte es algo que a todos nos atraviesa en algún punto de la vida, y que también cuestionamos mucho nosotros mismos con respecto a nuestro alrededor, ¿no? Cómo nos sentimos con la muerte, cómo nos sentimos respecto de ese tema en particular, y bueno, Arten, Purja, Gary nos van a dar una perspectiva muy interesante que tiene que ver, por supuesto, con el curso de milagros. Nos estamos acercando al final, queda un capítulo más, el 17, que se llama La Desaparición del Universo, también el capítulo, y ya ahí vamos a dar por concluido este libro, y por supuesto iniciaremos otro, ¿sí? Esa es la idea de este espacio, es poder compartir lecturas que nos iluminan, y lecturas que por supuesto nos facilitan a todos los alumnos de un curso de milagros el entendimiento de esta maravillosa filosofía no dual que nos propone Joshua o Jesús, o J, como le decimos algunos, por medio de esta psiquiatra norteamericana que fue la escriba del curso de milagros, Helen Schumann, ¿sí? Así que ya veremos qué vamos a compartir luego que terminemos este libro. Hoy vamos a comenzar con este maravilloso material y con este capítulo espectacular de Gary Renard, ¿sí? El capítulo se llama Notas sobre la resurrección, ¿sí?, de los muertos. Muy interesante, un poco tétrico igual. Pero vamos a ver qué le pasó a Gary y por qué abordó este tema. Pues es interesante, él tiene una experiencia en ese tiempo en el que estaba recibiendo las visitas de Arten y Purja y escribiendo el libro, que lo lleva a tratar el tema con Arten y Purja, ¿sí? Una experiencia muy particular. No nos olvidemos que para este capítulo 16 ya Gary llevaba varios años recibiendo las visitas de Arten y de Purja, y ya tenía un entendimiento del curso bastante avanzado. Lo voy a decir porque quizás a otros que no están tan avanzados en el curso les pueda parecer raro las apreciaciones de Gary, inclusive hasta le puede parecer insensibles, o que no podrían ser las que ustedes podrían adoptar ante esa situación. Pero bueno, les pido que mantengan la mente abierta y que se abran a experimentar la vida desde el amor, que es lo que el curso de milagros nos propone, ¿sí? Nunca olvidemos el objetivo. Entonces nos dice Gary en su libro: una noche, mientras estaba en un centro comercial a unos 20 kilómetros de casa, un joven recibió una puñalada, un suceso nada habitual en la zona. Vi al hombre entrar corriendo desde el aparcamiento, tropezar por el establecimiento mientras se tapaba la garganta cercenada, y después desplomarse en el supermercado que estaba abarrotado de compradores. El hombre aterrorizado rodó sobre sí, poniendo la cara en el suelo, y se desangró hasta morir. No hubo gran cosa que yo ni otra persona pudiéramos hacer por aquel pobre hombre herido de muerte. Mientras participaba en aquella horrible escena, no tenía la sensación de estar realmente allí. Mientras miraba su cuerpo, dije mentalmente al hombre: eso no eres tú, no puedes ser tú, eso no somos nosotros, nosotros somos Cristo. El cuerpo, la sangre, el pensamiento de la muerte, nada de ello parecía más real que una película. No es que fuera incapaz de sentirme conmocionado. Bueno, acá voy a hacer una apreciación personal y decirles que yo llevo aproximadamente unos 7, 8 años leyendo y practicando un curso de milagros, y en este tiempo he tenido, por supuesto, el contacto que toda persona tiene con la muerte, acerca de, bueno, las personas más grandes, a veces se enferman, a veces fallecen, también personas jóvenes han fallecido por situaciones diversas a mi alrededor, y a medida que he ido estudiando el curso he ido cambiando mi enfoque y mi perspectiva respecto de este tema, ¿sí? La forma en la que antes el suceso del duelo y de la muerte y de mi propia idea de mortalidad y muerte ocupaba en mi mente cambió mucho, y hoy les diré que estoy bastante alineada
con las ideas de Gary, ¿no? Ya no me parece real, justamente esto que a él le sorprendió, ver esta situación tan grotesca que él vivió en este lugar, de ver a una persona desangrarse, y que él sintiera de repente que eso no era real, y que ellos no estaban realmente ahí, y que ese cuerpo no representaba realmente a esa persona, ¿sí? Es algo que con el tiempo y el estudio del curso de milagros empieza a cambiar en nosotros, pero también yo creo que plantea algo que a mí también me pasó en su momento, y que él le va a preguntar, por supuesto, a Arten y Purya acerca de este momento. Así que es muy interesante este tema, porque creo que es algo que cualquiera de nosotros en el curso lo vive, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más con la lectura. Cualquier mal día podía seguir teniendo mis reacciones, pero esta colección concreta de imágenes me hizo ver claramente la irrealidad del cuerpo, y qué tan falsa era la idea de que cualquiera de nosotros pudiera estar contenido en una vasija tan frágil y temporal. La vida de este joven no había completado más de un tercio del recorrido habitual de nuestro viaje en este mundo. Todas sus esperanzas, sueños, miedos y alegrías estaban siendo devueltos a la mente ilusoria de la que procedían. Más adelante pregunté al Espíritu Santo si pensar de este modo era algún tipo de negación. La respuesta que me vino fue sí, absolutamente es una negación del ego. Muy interesante, ¿no? Porque acá justamente lo que nos están indicando Arten y Purya, y también por supuesto Gary por medio de ellos, es que no tenemos por qué sentirnos moralmente comprometidos por sentir que la muerte de una persona no sea real. Todos hemos sido adoctrinados generalmente a sentir ciertos sentimientos cuando las personas fallecen, ¿sí? Obviamente que si yo tengo un vínculo con esa persona, parte del apego que yo genere con ese vínculo también va a estar comprometido en la pérdida de esa persona. Y entiendo si me están escuchando y quizás les choque lo que les digo, porque estuve del otro lado también, escuchando a maestros hablar sobre la muerte de manera intrascendente y sentirme un poco bloqueada respecto de eso, ¿no? Sentirme como que lo que me estaban diciendo no podía ser como ellos me lo decían, porque realmente sentía que tenía que ser diferente de alguna manera, ¿sí? Que había que sentir pena, que había que sentir tristeza, que había que sentirse violentado ante la muerte de alguien. Y acá nos están dando una perspectiva muy diferente. Vamos a hablar casi todo el tiempo justamente de este proceso, que por supuesto a todos nos atraviesa. Vamos a seguir un poquito más con la lectura. El proceso de pensamiento que se iba desarrollando mientras contemplaba aquella escena no me impedía hacer todo lo posible por ayudar, o como dirían mis maestros, por hacer las cosas que habría hecho de todos modos. Solo que mientras lo hacía, mi mente estaba siendo apartada del error en lugar de caer en él. Interesante, porque como ven, no nos están pidiendo que por perdonar o por entender la irrealidad del sueño, nosotros no reaccionamos como corresponde reaccionar. Si una persona estuviera en un problema de salud adelante nuestro, o en una herida, o lo que fuera, haríamos lo que normalmente hacemos: llamar a una ambulancia, asistir a esa persona, ser empáticos con la situación. No, o sea, pensar de esta manera no implica que nosotros actuaríamos de una manera diferente, simplemente entenderíamos la irrealidad de la situación, como Gary lo está exponiendo acá. Finalmente, Gary nos dice que en diciembre del 2000, luego de haber vivido esta situación sobre la muerte, y luego de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Arten y Purya le hicieron la 16ª aparición, ¿sí? Vamos a ver qué le dicen Arten y Purya a Gary sobre este tema. Arten, no hay gran cosa que decir sobre la experiencia del centro comercial. Digamos que pone las cosas en perspectiva. Ah, interesante, nos hace pensar, ¿no? Gary le dice, así es, realmente no somos este cuerpo. Lo sé, he tenido muchas experiencias que me lo han dicho, pero esta es la primera vez que el Espíritu Santo ha usado un truco del ego que supuestamente tenía que convencerme de la realidad del cuerpo de otra persona para enseñarme lo contrario. Bueno, este es un signo de ir avanzando en estas enseñanzas no duales.
que inclusive las tentaciones que el ego nos pone delante de nuestros ojos resulten ser, al fin y al cabo, lecciones que el Espíritu Santo nos va a dar para que nosotros reafirmemos más los conceptos que estamos aprendiendo en el curso. Muy bien, volveremos al tema que estamos tratando dentro de un minuto, pero antes, brevemente, ¿no te ha gustado el resultado de las elecciones?, le dice. Gary le dice, ¿qué elecciones? Habría sido mejor que ni siquiera las hubiéramos tenido. El candidato comprado y pagado por las corporaciones. No, acá ustedes si leen el libro van a ver que Gary se explaya un poco más, yo no lo puse, me pareció intrascendente. Él está bastante enojado con la política de su país, aparte es una persona que es muy interesado de la política, ¿no? Así que bueno, Arten le contesta algo que está muy bueno, y que para aquel que le interesa mucho los procesos políticos, o que de repente se enoja mucho con las cuestiones políticas, le va a venir bien esto que le dice Arten a Puya, ¿no? Arten le dice, bueno, es bueno en cierto sentido, porque una de las cosas que puedo garantizarte respecto a la política es que siempre será consistente. Estés el lado que estés, el otro lado siempre estará allí. O sea, seas del partido que sea, siempre el otro lado, el otro partido, el contrario, va a estar siempre ahí, porque esta realidad es una realidad dualista. ¿Sí? Una realidad donde nunca vamos a estar unificados, porque esta realidad comienza con la fragmentación. Eso no significa que no debas votar como un modo de hacer valer tu opinión. Siempre has votado. La mayoría de los americanos, aunque se declaran patriotas, ni siquiera se molestan en hacerlo. Pero tú deberías votar, perdonar y hacer que ese perdón fuera tu verdadera contribución a la política. Me gusta mucho esta última frase, que esto nos puede venir bien a todos nosotros, no importa de qué país fuéramos o que estuviéramos votando, que no tiene nada de malo votar, ser civilmente responsables, vamos a decirlo así, pero siempre perdonemos. Y hagamos que ese perdón sea la verdadera contribución a las elecciones, ¿sí? Es lo que le podemos ofrecer a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a nuestro país, a nuestro continente, como algo interesante. Bueno, vamos a volver ahora al tema principal de este capítulo, que es el tema de la muerte. Gary dice, de acuerdo, hermano, detestaría que mi cuerpo muriera teniendo algo tan estúpido como esto sin perdonar. Se refiere a lo político, ¿no? Excelente. Como sueles pensar que eres un especulador y un capitalista, de vez en cuando nos hemos tomado el tiempo de hablar contigo de dinero y de política, pero en realidad tú no eres esas cosas, y no es necesario que seas preciso respecto a los detalles de tus agravios a nivel de la forma. Lo que estás viviendo en realidad no está allí. Perdón, lo que estás viendo en realidad no está allí. Tú lo has fabricado. Teniendo en cuenta lo que ya sabes, no tienes ninguna razón lógica para proyectar tu culpa inconsciente sobre los ricos, especialmente porque no te importaría ser uno de ellos. Esto significa que tienes una oportunidad perfecta para perdonarte a ti mismo, perdonando a los demás. Lo cierto es que todas estas cosas son lecciones de perdón, y que todas las lecciones de perdón, incluyendo la muerte, son iguales. Acá es muy interesante, ¿no? Necesitamos cambiar nuestra perspectiva cuando comenzamos esta enseñanza no dualista, y que yo diría es una enseñanza mental, ¿no? Porque realmente es un cambio de mentalidad. Y hay un paradigma interno que tiene que cambiar. Nosotros hemos vivido la vida siempre, y nos han adoctrinado para que sea así, vivido la vida como si fuera un mar lleno de conflictos, donde nosotros vamos surfeando por estos conflictos. Y cuando justo una ola te tumba la barca con la que estás surfeando, uno se siente mal, entra en el conflicto, se deprime o se enferma, o se siente psicológicamente mal o mentalmente mal, o lo que fuera que te pasa por esa situación en particular. Entonces nosotros creemos que en este mar de conflictos tenemos la mala suerte de tomar una ruta donde justo nos toca vivir esa experiencia como una especie de castigo por estar vivos, ¿sí? Bueno, tenemos que cambiar este paradigma, tenemos que empezar a entender que acá, esto que nosotros estamos viviendo, es simplemente un holograma, un aula virtual, donde estamos justamente experimentando, ¿sí?,
cosas que tienen que ver con las lecciones que tenemos que aprender y las cosas que tenemos que perdonar. Si nosotros empezamos a vivir la vida como una lección, como si fuéramos a la escuela, como si tuviéramos que rendir una materia, y dejáramos de vivirlo como una sucesión de hechos que vienen a afectarnos simplemente, ¿sí?, por casualidad o por la mala suerte que tenemos, entonces vamos a comenzar a transitar la vida de una manera completamente diferente, entendiendo que siempre mi propia visión hacia mí, mi observación y mi perdón es el que va a efectuar la magia en mi vida, la que va a hacer posible el milagro del que habla el curso de milagros, la corrección de nuestra mente. Vamos a ir leyendo un poquito más, y esto está en negrita porque justamente es lo más importante de este párrafo. Le dice Arte Nagari: hasta esta noche, a veces has retrasado la aplicación del perdón cuando las circunstancias de tu vida eran particularmente difíciles. Cuando perdonas, como siempre, terminas haciéndolo, y como hiciste incluso en algunos momentos, en medio del debacle electoral, te sentiste bien. Seguidamente tienes la tendencia a deslizarte y a permitirte concesiones en tu forma de ver las cosas. Eso te lleva a una ausencia temporal de paz. A la desdicha le encanta tener compañía, pero eso no significa que tengas que aceptar su invitación. Ya es hora de que lleves la verdad hasta el final. No hagas más concesiones. Eso nos devuelve al tema de nuestra conversación de esta noche. Ahora sabes sin sombra de duda que no eres un cuerpo y que en realidad no puedes morir, ¿verdad? Acá hay algo muy importante. Nosotros en el camino del curso de milagros, primero entramos a este camino poco convencidos, ¿sí? Y lo sé porque casi todos entramos de la misma manera. Estamos muy poco convencidos, inclusive tenemos una ganita de tirarlo cuando nos dicen ciertas cosas que para nosotros son sensibles, ¿sí? Yo lo hice, ¿eh? Yo lo tiré al libro a la basura en su momento cuando me hizo enojar demasiado, ¿sí? Entonces, empezamos este camino con mucha duda, luego hacemos muchas concesiones, y cuando nos ponemos buenos en la práctica del perdón, hacemos menos concesiones. Pero acá a Gary le están diciendo que llegó el momento de dejar de hacer concesiones. Basta de perdonar todo, pero no a mi pareja. Perdono todo, pero no a mi madre. Perdono todo, pero no a mi padre. Perdono todo, pero no a mi jefe. Perdono todo, pero no la situación de la política. Perdono todo, pero no la muerte de mi amigo. Perdono, o sea, concesiones, ¿ok? Tenemos que empezar a dejar de hacer concesiones. Y comenzar justamente a ser más estrictos. ¿Pero para qué ser más estricto? Para que justamente la paz no se vaya, para que la paz no sea simplemente un momento que vivimos, sino que sea permanente en nuestras vidas. Vamos a seguir con la lectura. Gary le dice: cierto, también creo en lo que tanto la Biblia como el curso dicen: el último enemigo destruido será la muerte. Arden: sí. Ahora bien, si no puedes morir, tampoco puedes hacerlo nadie más. Si ellos no pueden morir, tú tampoco. Estas dos ideas son una. Purya: la muerte es un símbolo de tu separación ilusoria de Dios. ¿Qué ocurre cuando alguien que amas parece morir? De repente estás separado, pareces perderle, del mismo modo que pareces perder a Dios. Pero eso no es cierto. En realidad no puedes perderlos, como tampoco puedes perder a Dios. Sois inseparables. Lloras cuando un cuerpo que amas parece morir, pero como el curso te enseña, en realidad lo que echas de menos es tu experiencia de Dios y del cielo. ¿Y quién podría llorar por su inocencia? Acá voy a decir algo que fue para mí un descubrimiento a la hora de poder encarar el fallecimiento de una persona muy querida justamente este año, y me pasó algo parecido a lo que habla acá, ¿no? Entendí que esta extrañeza, este dolor que venía por perder el cuerpo de esta persona, tenía que ver con que nosotros nos permitimos, con las relaciones especiales, o sea, con las personas cercanas, vivir podríamos decir, una cierta parodia de la verdadera relación que tenemos con Dios. O sea, es una pequeña simulación de la verdadera relación que tenemos con Dios. Entonces, cuando perdemos a estas personas,
es como si perdiéramos a Dios en cierta manera, ¿sí? Porque es como nosotros experimentamos el amor acá en la tierra. Y vuelvo a repetir que es simplemente una parodia, porque el verdadero amor y la verdadera conexión con Dios es un éxtasis indescriptible. Y las personas que han tenido la suerte de experimentar un instante santo, un momento de conexión con la divinidad, con Dios o con la fuente, o como ustedes le quieran llamar, realmente saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Y se van a dar cuenta que en ese instante santo han experimentado un éxtasis tan grande que ni siquiera con el amor de su vida lo han experimentado. Y ahí nos damos cuenta que en realidad estas relaciones especiales que sostenemos con las personas a nuestro alrededor son ciertamente una simulación de lo que la verdadera relación que tenemos con Dios, ¿sí? Y es ahí justamente que hay capítulos enteros del curso de milagros dedicados a las relaciones especiales, a santificar esas relaciones, porque estas relaciones nos dan la oportunidad de entender, comprender esta conexión que tenemos con Dios, y también la muerte, ¿sí?, de los seres queridos nos da también la oportunidad de comprender y entender que no podemos perderlo, ni fragmentarnos, ni separarnos de ese ser querido, ¿sí?, aunque su cuerpo ya no esté, y que ese llanto, ese dolor que experimentamos tiene más que ver con perder esta simulación de conexión que hemos hecho en esta virtualidad donde vivimos, ¿sí?, y que simboliza la conexión que tenemos con Dios, ¿sí? Gary le dice, yo lloré por mis padres, pero lloremos por quien lloremos, lo que en realidad echamos de menos es nuestro verdadero hogar y nuestro verdadero estado en Dios. Simplemente no hacemos esa conexión porque es inconsciente. O sea, en realidad estamos llorando eso, estamos llorando haber perdido una conexión que es similar a la conexión que tenemos con Dios, ¿sí?, que representa en esta ilusión esa conexión. Purya, eso es correcto. Has tenido muchos padres diferentes en tus numerosas vidas y muchas esposas e hijos. Muchos de ellos han muerto aparentemente mientras tú seguías en un cuerpo físico. Así es como funciona el mundo del sueño. Pero solo es un mundo de sueño y en realidad estás con Dios. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo te está haciendo despertar y una vez aprendido, de ti depende hacer tu trabajo y acordarte de él y de su sistema de pensamiento en este nivel. Gary, por eso, cuando recuerdo que no debería albergar ningún resentimiento, dejo de hacerlo. En realidad, no hay ninguna injusticia si yo lo he inventado todo, y lo he inventado por alguna razón. Cuando recuerdo eso, me siento en paz, pero después me olvido y vuelvo a quedar atrapado en la basura del ego. Bien, esto es práctica, práctica, práctica. Entonces, nosotros necesitamos hacer la práctica de acordarnos de que no estamos solos, de que el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, está con nosotros para indicarnos cuál es el paso que debemos dar. Cuanto más nos rendimos a su guía, más fácil se hace este camino, ¿sí? Yo creo una cosa interesante que yo he utilizado, a pesar de no ser una gran meditadora, sinceramente, la meditación no es una cosa que me fascine, porque no me resulta algo sencillo. Sí es cierto que ciertas meditaciones, ciertas oraciones del curso han hecho que me sea más fácil conectarme con el Espíritu Santo. Y haber practicado mucho este tipo de conexión hace que hoy pueda tener al Espíritu Santo continuamente conmigo y poder entregar mucho más las cosas, ¿sí? Y no olvidarme que Él está ahí justamente para asistirme, ¿sí? Está ahí para guiarme. Entonces nos dice Purya, sí, ahí has identificado uno de los mayores problemas de todos los estudiantes serios del curso. O sea, uno de los mayores problemas es que nos olvidamos de las lecciones que hemos aprendido. Entonces, hay que practicar más. Dice Gary, una vez que conoces y comprendes la verdad, puede seguir siendo muy difícil recordarla cuando te ocurren cosas negativas, especialmente si tiene que ver con algo que consideras importante. Purya, exactamente. Mantenerse vigilante puede ser difícil, pero es obligatorio. De vez en cuando tienes que volver a comprometerte a estar aún más alerta. Cuando no consigues recordar la verdad que te propone el Espíritu Santo, retrasas tu propia felicidad. Acá hay algo que les voy a agregar antes de decir lo que el curso pregunta, porque es algo que se ha repetido en las sesiones que he tenido esta semana con mis consultantes,
y me ha resonado un montón y se los quiero compartir, ¿no? Hablábamos con una persona acerca de las diversas situaciones que vivió difícil en su vida y cómo se había sentido dañada por muchas personas a su alrededor. Entonces, en un momento dado, estábamos hablando de ese tema y le digo, bueno, tenés que visualizar que todas esas situaciones que vos has vivido en el pasado han generado una cierta emoción o una cierta sensación, tanto en tu mente, en tu cuerpo, en tu psique, ¿sí? Y eso vos lo has tomado como una pequeña piedra y la has ido acumulando uno por uno en una mochila que llevas en tu espalda. Entonces, albergar un odio, mantener un conflicto o querer tener la razón, ¿sí?, sobre algo, lo único que hace es que nosotros tengamos que cargar con eso. La persona a la que creemos que va dirigida este odio y que parece que nosotros le estamos imprimiendo algún tipo digamos, de daño al tenerlo, en realidad ni se entera que nosotros estamos haciendo eso, ¿sí? La otra persona está viviendo su experiencia y su vida y lo que le toca aprender, ¿sí? Y nosotros estamos albergando todo eso en nosotros. Si nosotros realmente queremos ser felices, realmente queremos vivir un sueño feliz, como el curso de Milagro lo dice en su página, tenemos que tomar la decisión de abandonar todos los odios y los conflictos que nosotros estamos albergando y entender que esa es nuestra responsabilidad. Somos nosotros. Y si no queremos hacerlo, no lo hagas. Seguí tu infeliz vida, pero no te quejes más. ¿Ok? Porque tenés que ser consciente que la responsabilidad es tuya. Cuando algo pasa a tu alrededor y te sentís dañado, te sentís afectado de alguna manera, tenés que girar tu mirada hacia vos y entender que eso no llega a vos si no hay algo en vos para aprender. No es culpa de nadie, simplemente hay algo para aprender. Y si no estás dispuesto a mirarlo y a aprenderlo, entonces vas a tener que vivir con ello de manera permanente. Aunque parezca solucionarse, va a volver a suceder en algún otro escenario algo similar, porque hasta que aprendas la lección, eso no va a dejar de pasar, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que integrar en nosotros. Vamos a ver qué nos dice el curso respecto de esto. Dos preguntas muy interesantes para que nos hagan reflexionar sobre retrasar la felicidad por no querer entregar nuestros odios. ¿Qué es el milagro sino este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? Justamente el milagro lo que hace es recordar que nosotros somos tal como Dios nos creó, que somos perfectos, que somos luz, y que eso que estamos albergando solo lo estamos haciendo porque nosotros lo queremos hacer, ¿sí? Inconscientemente hemos tomado esa elección, y esa memoria está en nosotros, ¿sí? Está en nosotros, solo tenemos que conectarnos con ella, ¿ok? Bueno, vamos un poquito más con el libro de Gary. Dice Gary, sé por experiencia que puedo hacer este curso cuando lo recuerdo. Purya, sí puedes. Puedes hacerlo independiente del problema que afrontes, incluyendo la muerte de tus seres queridos y la muerte de tu propio cuerpo, que como ya te hemos dicho, ocurrirá en un punto del guión que tú mismo has determinado. ¿Por qué preocuparte? No es más que otra oportunidad de perdonar. Pase lo que pase, lo más inteligente que puedes hacer es aprovecharlo para perdonar. Y mejor antes que después. Por supuesto que mejor antes que después, porque cuanto más antes perdonamos, más antes entramos en un ciclo del sueño feliz, menos lecciones tenemos para rendir y más fácilmente vamos a irnos justamente a casa, ¿sí? Todas las lecciones son iguales. Y Jesús dejó muy claro eso con su vida, inclusive con su aparente muerte o crucifixión, ¿sí? Que ahora justamente Gary lo va a hablar un poco a ese tema. Dice Arten, temes la muerte inconscientemente y te sientes atraído por ella inconscientemente. Una vez dijiste que era como la atracción de la polilla hacia la llama. La atracción hacia la muerte es lo que el curso denomina el tercero de los 4 grandes obstáculos para la paz. Y tu miedo a la muerte está solamente subordinado al erróneo temor de Dios. Podrías decir que el temor a la muerte es un símbolo del miedo a Dios, y sin culpa en tu mente inconsciente será imposible que sientas miedo hacia ninguno de ellos. J no tenía miedo a la muerte y ciertamente no temía a Dios. Ya no es necesario que temas a tu padre. Bueno, ahí hay una sección en uno de los capítulos del curso que habla justamente sobre el significado de la crucifixión. ¿Para qué J nos mostró su muerte? ¿Y para qué nos mostró su muerte de la manera en que la mostró?
Y ahí hay una lección muy importante para aprender para todos nosotros. Una lección que tiene que ver con entender que Él nos quiso mostrar lo trascendente que era el cuerpo, que no significaba absolutamente nada y que la muerte no existía. Y de hecho para eso Él se presenta ante sus discípulos luego, ante la gente que estaba con Él luego de morir en perfecto estado, con su cuerpo inmaculado. Para eso la crucifixión se nos mostró, para que entendamos la resurrección en sí, no el dolor que aparentemente pudo haber sufrido J, sino que Él nos mostró justamente lo intrascendente de este sueño. Deberías observar la muerte ilusoria de tu propio cuerpo físico como el día de tu graduación. Significa que has conseguido todo lo que tenías que conseguir de esta aula temporal en particular. Las lecciones han sido aprendidas. Deberías ser una celebración. Te aseguro que será muy divertido. En la mayoría de los casos, si la gente supiera qué es estar libre del cuerpo, no lloraría a los muertos. Más bien se sentirían celosos. El problema es que la diversión no es duradera. Como hemos enfatizado, la culpa te atrapa y hace que vuelvas a envolverte en la manta de la seguridad de un cuerpo. Esto es simplemente la continuación del sueño de nacimiento y muerte. Bueno, qué interesante, ¿no? Lo que nos dice acá, justamente. Es una graduación la muerte. Y aunque es muy fugaz la completud que sentimos después de la muerte, porque al tener culpa inconsciente volvemos a reencarnar, entre comillas, ¿sí? Y a vivir otra experiencia para seguir aprendiendo las lecciones, deberíamos entender que si para una persona llegó su momento, ¿sí? Es necesario que esa persona trascienda y siga su camino, ¿sí? A veces somos tan apegados a las personas y estamos tan concentrados en nuestro propio dolor que queremos que las personas permanezcan en este plano, sea como sea, aunque les duela, aunque sufran y aunque ya no sea su momento. Y esto es algo para reflexionar, ¿sí? Algo que cada uno de nosotros nos tenemos que cuestionar, ¿sí? Para entender cómo para nosotros eso tiene sentido. Gary, por eso quiero asegurarme de aprovechar mis oportunidades de perdonar ahora. De ese modo la muerte será más divertida y yo podré estar más adelantado en mi progreso, ya sea que parezca estar en un cuerpo o no. Si llega a iluminarme en esta vida, genial. Si no, seguiré estando mucho mejor. Habéis hablado de la reencarnación, pero ahora entiendo que solo es algo que parece ocurrir. Solo estoy soñando que voy de un cuerpo al siguiente. Arten. Eso es cierto. En cuanto a la reencarnación, en realidad no importa lo que se crea, siempre que se perdone. El curso dice, lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final, ¿sí? Podríamos decir que estamos en una obra de teatro y que esta vida es solamente una de las entradas de la obra, ¿sí? Aparentemente empezó y aparentemente terminó, pero en realidad a continuación viene la siguiente parte de la obra, ¿sí? La siguiente escena, por lo cual no realmente, como dice acá, el nacimiento no es el principio y la muerte no es el final, ¿sí? Y le tenemos que dar el apropiado significado, o resignificar, mejor dicho, este tipo de situaciones a los que ya estamos condicionados a creerlas de una manera. Gary, de modo que la conciencia, aunque es un estado irreal, continúa después de la aparente muerte del cuerpo. Cuando despiertas completamente del sueño, la conciencia desaparece y experimentas tu unicidad con Dios y con toda la creación. Purya, has sido todo lo exacto que se puede ser, hermano. Todos entraremos en el reino juntos porque, como hemos dicho, el tiempo solo es una ilusión. No transcurre ninguna larga espera entre el momento de iluminación y la iluminación de los demás, porque la iluminación es un estado de ser que está más allá de los confines del tiempo y del espacio. La mente hizo el tiempo y el espacio y por lo tanto debe, por definición, estar fuera de ellos. Una cosa más, está bien llorar la muerte de un ser querido al principio. La gente suele tardar algún tiempo en perdonar algo así. Actúa siempre apropiadamente en tus tratos con los demás. Bien, acá hay una aclaración. No por ser un estudiante de un curso de milagros, significa que de repente nosotros debemos reprimir o hacer desaparecer nuestros sentimientos de dolor o de duelo. Absolutamente no, no es lo que el curso nos dice. El curso nos dice sentí lo que tengas que sentir y comportate de la manera adecuada que te tengas que comportar, pero después perdoná. Perdonate y perdoná,
¿sí? Eso es lo que el curso nos propone. No hay sacrificio, no nos están pidiendo un sacrificio, no nos están pidiendo que hagamos, ¿cómo podríamos decir? Cierta renuncia, nos están pidiendo que perdonemos, pase lo que pase, perdonemos. Prometo que voy a poner después en los comentarios cuál es el capítulo de la muerte. Si no me equivoco es el 31, pero no estoy segura, ¿sí? Se los voy a buscar y le voy a decir, porque bueno, hay 32 capítulos, entonces son bastantes para recordarlo, pero lo voy a buscar. Inclusive le voy a buscar el que habla sobre la resurrección, porque es muy importante para entender la importancia del cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces volvamos a la lectura. Nos dice Gary: hace mucho tiempo mencionaste algo sobre Jota sanando a unas personas que ya estaban muertas. Asumo que Lázaro era una de ellas. Pero ¿cómo fue que Jota lo hizo? Arten: el acto de resucitar a un muerto no es diferente de sanar a un enfermo. El verdadero sanador sigue siendo la mente del paciente. Tú te unes con esa mente a fin de recordarle su verdadera identidad. Jota estaba tan avanzado que no estaba dispuesto a hacer concesiones respecto a una idea tan importante. Como dice el curso, comentando tu relación con él, tu mente opta por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente a mi nombre y nuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida es un atributo eterno de lo que Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más fácil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Bien, ahí está, ¿no? Un tema que nunca debemos olvidar. Si todo lo que nosotros estamos experimentando es un sueño, ¿por qué algo sería más importante que otro? No lo es. Nosotros somos, y el ego, el que pone esta escala de importancia, ¿sí? Donde nosotros creemos que de repente la vida, como la creemos aquí, que es con un cuerpo, es más importante, no sé, que el dinero, que el amor, que los sentimientos, que el trabajo. En realidad no, y J nos muestra eso, que no hay grados de dificultad en los milagros, ¿sí? O sea, no hay grados, no hay escalas, todo es igualmente irreal. Por eso es que te pide que lo perdones todo. Le dice Gary: de modo que para él resucitar a los muertos no era más fácil que curar a los enfermos o perdonar a alguien por decirle algo desagradable o cualquier otro milagro. Todos son iguales. Siendo la vida un atributo eterno de todo lo que Dios creó, J sabía que la muerte no existe realmente. Solo lo que Dios creó es real y lo que Él creó nunca morirá. Arten: sí, no olvides que el cuerpo solo es un símbolo. J no está haciendo que el cuerpo de Lázaro fuera nada especial, del mismo modo que no hacía que su propio cuerpo fuera especial. Hacer que la mente reanimara temporalmente la proyección corporal era simbólico. El cuerpo mismo es insignificante. La cuestión es enseñar que simplemente no hay muerte. A pesar de lo que dice la Biblia, Lázaro no permaneció en su cuerpo por mucho tiempo una vez que J lo resucitó. Dejó su cuerpo de lado e hizo su transición alegremente y en paz, porque se le había mostrado que no hay absolutamente nada que temer. Bueno, esto es algo importante de entender para no malinterpretar. Cuando J reanima estos cuerpos aparentemente muertos, lo único que hace J es hacer una enseñanza de eso, y además las personas que fueron reanimadas estaban destinadas a vivir esa reanimación con el fin también de aprender una lección ellos mismos, ¿sí? No hagamos especial este acto, porque no lo es un acto más de enseñanza, como podría ser cualquier otro. Nos dice Gary: de acuerdo, de modo que J se unió con la mente de Lázaro mientras todo el mundo pensaba que era carne muerta en la tumba. Es como si J se uniera con su propia realidad como Cristo o el Espíritu Santo, y al mismo tiempo se uniera como uno con Lázaro. Las mentes están unidas, de modo que J pudo hacer brillar su amor sobre la mente de Lázaro, y ambos fueron uno con el Espíritu Santo, pues J ya sabía que él era su verdadera identidad. Esto, a su vez, recordó a Lázaro quién era verdaderamente, haciendo que su mente reanimase su proyección corporal como símbolo de la negación de la muerte. Qué interesante, voy a rescatar un par de palabras de este párrafo que me parecen maravillosas. Esto que nos dice: brillar su amor sobre la mente de su hermano,
para que ambos fueran unos con el Espíritu Santo. Miren ustedes qué tremendos sanadores podríamos ser todos, si simplemente amáramos al otro sin juicio, sin restricción, con amor incondicional, y nos uniéramos al Espíritu Santo, estaríamos proveyéndonos a los dos de, por supuesto, felicidad, amor y salud también, ¿sí? Porque entenderíamos que lo importante en sí no es el cuerpo, no lo haríamos por el cuerpo, sino lo haríamos por nuestra propia felicidad. Interesante. Nos dice Arden, te elegimos sabiamente, hermano, no lo olvides. J estaba todo lo avanzado que se puede estar en su capacidad de unirse a los demás a nivel mental y recordarle su inocencia. Por eso era tan buen sanador. No te sientas decepcionado si no resucitas a los muertos en tu primer intento. Claro, no vinimos a eso, ¿sí? Nos están aclarando eso. No vinimos acá a resucitar a los muertos. J lo hizo porque era parte de las lecciones que él vino a enseñar. Pero no es que nosotros vinimos también a hacer eso. De hecho, si estamos diciendo que el cuerpo es intrascendente, también es intrascendente esto, a excepción de que lo usemos como una lección de perdón. Entonces Garis le dice, lo entiendo, si llega el día en que bendigo a alguien cuyo cuerpo está muy muerto y se levanta y empieza a caminar por allí, entonces lo tomaré como una señal inequívoca de que estoy a punto de algo. Bueno, Gary como siempre muy, muy chistoso. Arten, muy bien, hace años te dijimos que no podrías entender cómo proyectamos nuestros cuerpos, pero ahora comprendes mucho más y has avanzado notablemente hacia el objetivo. En resumen, y acá escuchen atentamente porque este es un extracto, un resumen de cómo es que nosotros proyectamos el cuerpo en esta ilusión. Proyectas tu imagen corporal del mismo modo que proyectas imágenes cuando estás soñando por la noche. Tu mente está proyectando una película. Entonces, en tu experiencia, parece que los ojos de tu cuerpo están viendo tu propio cuerpo y todos los demás cuerpos. Pero en realidad es tu mente, aparentemente separada, la que está viendo sus propios pensamientos proyectados desde otro nivel oculto. ¿Sí? Quédense con esta frase. Lo mismo que hacemos cuando estamos durmiendo, estamos haciendo cuando estamos despiertos, supuestamente. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. De hecho, yo he preguntado mucho en mis talleres esto, ¿cómo sabemos que nos hemos despertado? Y la mayoría de las personas responden, porque estoy despierto. Sí, pero en realidad eso no es una respuesta, ¿se entiende? ¿Cómo vas a saber si estás despierto o estás dormido? No lo podés saber, ¿sí? Algunos inclusive me han llegado a decir, ¿por qué es de mañana? Sí, bueno, pero ¿cómo no podés soñar que es de mañana también? De hecho, seguramente lo habrás soñado en algún momento, ¿sí? De que era de mañana, o de que era de noche, o de que despertabas en una cama y estabas soñando. En realidad no lo podemos saber, ¿sí? Seguimos un poquito más con la lectura. Cuando la mente retorna a la totalidad, no hay separación de niveles y por lo tanto no hay ninguna película proyectada ni ningún cuerpo que ver. Entonces tu cuerpo desaparece de la película. Como todo lo demás, el cuerpo es una experiencia mental y no física. Nunca ha existido. Pero para el amor de un ser iluminado es posible tomar forma en el sueño, como hizo J, después de la crucifixión. Este amor es el amor del Espíritu Santo. Después de todo, tendrías que empezar por ser uno con él para estar iluminado. Sin duda. Purya. Conforme transcurren los años, tú, querido hermano, seguirás aprendiendo y creciendo, y a medida que crezca tu conciencia, comprenderás cada vez más sobre estas cosas. De nuevo, sería útil que estuvieras aún más dispuesto a perdonar a partir de este momento. ¿Para qué nos hablaron de la muerte? ¿Para qué nos hablaron de los odios? ¿Para qué nos hablaron del perdón? Justamente para esto, para que dejemos de hacer concesiones, dejemos de reservar lugares de nuestra vida o temas o conflictos en donde no estamos dispuestos a perdonar. Lo que necesitamos para ir hacia ese estado de felicidad en este sueño es estar dispuesto a perdonar toda y cada una de las experiencias que tenemos en nuestra vida. Entonces yo te voy a dejar una tarea, a vos que me estás escuchando. Te voy a dejar la tarea que anotes en un papel qué es lo que no has estado dispuesto a perdonar y por qué. Esta vez te voy a dar una licencia, generalmente por qué no suele ser importante, pero anótalo, porque te va a venir bien para reflexionarlo. Y luego empezá a cuestionarte si estás dispuesto a seguir viviendo tu infeliz vida para sostener eso. Porque esa es la razón por la que no vas a la felicidad. Porque preferís sostener eso que acabas de escribir.
¿sí? Una muy buena tarea para hacer, un muy buen ejercicio para llevar a cabo, ¿sí? Sigamos un poquito más con la lectura. Has perdonado mucho a lo largo de los últimos años. ¿Por qué no ahondar aún más en tu determinación? Gary, entiendo. El curso habla mucho de no hacer concesiones y creo que estoy preparado para ser más serio en este sentido. Purya, excelente. Deja que otros hagan concesiones respecto a los postulados del curso. Tu trabajo no es detenerlos, solo perdonarlos. Tú no tienes necesidad de hacer concesiones y en realidad no hay nadie más allá afuera. Solo hay un ego que aparece como muchos. No hay creencia donde la concesión esté más voluntariamente aceptada entre los aparentemente separados que en la creencia del sueño de la muerte. ¿Sí? Entiendan esto, ¿no? Fíjense que en la creencia del sueño de la muerte, o sea, en el tema de la muerte dentro de este sueño, estamos más separados, vamos a decir, ¿no? Es como un cenit de la separación. Vamos a ver qué nos dice el curso. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida. Pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo, o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer 1000 más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Sin duda, o sea, a mí para que me afecte la muerte de alguien, yo tengo que creer que esa persona es un cuerpo. Porque si yo creo que esa persona es energía, es espíritu, es luz, o como le quieras llamar, entonces no puede dolerme su muerte porque yo sé que no hay forma de estar separado de esa persona. Esto es algo que debemos reflexionar internamente en estos procesos que nos atraviesan a todos. Volvamos un poquito más. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Gary, una vez más el mundo real es lo que veré, no con los ojos de mi cuerpo, sino con mi actitud, cuando haya perdonado completamente al mundo y no proyecte en él ninguna culpabilidad inconsciente. Eso también significaría que he sido perdonado completamente y que la percepción y el tiempo están llegando a su fin para mí. Purya, eso es correcto, hermano mío. Es agradable ver que cumples con tus tareas de leer el curso, así como con la tarea de perdonar. Acá nos están dando, le están diciendo a Gary y nos están diciendo a nosotros que estamos leyendo acá, que nos debemos cumplir con la tarea de leer el curso, hacer las lecciones y cumplir con nuestra tarea de perdonar. Si no hacemos las tareas que el curso nos plantea, nunca vamos a llegar a lo que el curso plantea como un sueño feliz. No va a ser posible para nosotros si no hacemos nuestra tarea. Gary, gracias. Hablando de la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo, este año los científicos han descifrado el mapa del genoma humano, que es el esquema completo del código genético humano, el libro de la vida. Dicen que determina quiénes somos. Bueno, no hay que olvidarse que esto es año 1992 o 93, por ahí, así que en ese momento el tema del genoma humano estaba en auge. Purya, sí. Adoran la complejidad y la supuesta belleza del cuerpo e ignoran la mente que lo dirige. Eso es como pensar que un ordenador que no puede hacer nada por sí mismo es importante y que hay que ignorar al programador que le dice qué hacer. El ego ha triunfado temporalmente. Qué interesante, ¿no? Porque cuando nosotros le damos importancia al cuerpo, lo que estamos haciendo es dejar de darle importancia a quien realmente mueve el cuerpo. ¿Se entiende? Cuando nos posamos en el cuerpo, cuando le damos importancia al cuerpo, nos olvidamos de la mente que está detrás de esto, ¿sí? Que es solamente una proyección. Recuerda, si algo permite a los investigadores descubrir tratamientos para las enfermedades que pueden ayudar a la gente, no nos opondremos a ello.
Ya hemos indicado que la mayoría de las mentes pueden curar los cuerpos con más facilidad si media un tratamiento que la persona puede aceptar sin miedo. Pero tienes que recordar otra cosa. Hay personas que cumplen con todas las condiciones físicas para sufrir enfermedades cardíacas y el mal de Alzheimer, que tienen las arterias obstruidas o que tienen un historial familiar nefasto y sin embargo no muestran ningún síntoma de esas enfermedades. Siempre es la mente la que la que decide si ponerse enferma o no, y si curarse o no. Claramente, mucha de esta mente está, ¿cómo podríamos decir? Inconsciente, es la palabra correcta, pero podríamos decir también como analogía, está vedada a nuestro conocimiento. Por eso es tan importante que trabajemos en ser más conscientes, ¿sí? Porque cuanto más información consciente tenemos, más posibilidades de perdonar y aprender nuestras lecciones están. Dice Gary, bien, recuerdo algo que he querido preguntaros durante años y siempre me olvidaba. ¿Es la sábana santa de Turín realmente el lienzo funerario de Jota? ¿Dejó él intencionalmente su imagen como símbolo de su resurrección? Arten le dice, déjame que te pregunte esto. ¿Crees realmente que Jota dejaría algo detrás para glorificar la realidad de su imagen corporal? No. En la resurrección el cuerpo simplemente desaparece. A propósito, la imagen de la sábana no refleja la verdadera apariencia de Jota, como tampoco lo reflejan los cuadros que se han hecho de él. Las pruebas físicas son innecesarias, Gary. Lo único que necesitas es fe. El cuerpo de Jota no era nada para él. Ahora no trates de hacer que una imagen suya sea importante. El cuerpo, el universo y todo lo que contiene solo son imágenes en tu mente. Partes de un juego de realidad virtual. A veces es posible que sea una falsificación convincente de la vida, pero como la sábana es falso. No busques allí tu salvación. Busca siempre donde la respuesta realmente se encuentra, en la mente donde habita el Espíritu Santo. Y la encontrarás. Recuerda, decimos que Dios es. Y después dejamos de hablar porque no hay nada más. Interesante. Cuando se entiende esa frase, se lo entiende el curso de milagros. Purya, para terminar nuestra conversación sobre el tema de la muerte, recuerda lo que dice el curso sobre tu aparente vida y muerte en este mundo. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos, parece vida, en el peor, muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo, la vida es imposible, y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Jota te llama a estar con él y a unirte a él donde la vida realmente está. Bueno, vamos a comprometernos con esto, ¿no? Porque nos tenemos que comprometer con esta visión y comprometernos a ir hacia Jota, a estar con él, a glorificar la verdad, ¿sí? Ahí, eso, una y otra vez, hasta que finalmente salgamos de la trampa que hemos construido para nosotros mismos. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Interesante, ¿no? Cuando hablamos de advenimiento, no queremos decir con esto que Jesús va a volver a nacer para volver a hacer las mismas cosas que ya hizo hace 2000 años atrás. No, Él va a resurgir en nosotros, en cada uno de los maestros de Dios que están comprometidos a llevar esta idea, no a convencer a otras mentes. Estamos comprometidos a perdonar, estamos comprometidos a vivir desde el amor. Ese es nuestro compromiso real, ¿sí? El perdón. Si estás preparado para responder a la llamada, entonces, sabiendo lo profunda que puede ser la culpabilidad inconsciente, estarás cada vez más determinado a perdonar a tu hermano a cada oportunidad que tengas. Y estarás con él cuando acabe el tiempo y no quede rastro de los sueños de rencor en los que bailas al son de la muerte. Volvemos otra vez al ejercicio que les propuse, ¿sí? A ver, ¿cómo llegamos a esto que dice la imagen? Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres.
¿Cómo hago eso? ¿Cómo enseño solamente amor? Perdonando. ¿Y cómo sé lo que tengo que perdonar? Parece que ya perdoné todo. No, hacé tu listita. ¿Qué cositas estás manteniendo? ¿Qué rencores estás sosteniendo? ¿Qué conflictos seguís participando? Aunque te creas la víctima de ese conflicto. ¿Cuáles? Y ahí está tu lección. Esas son las cosas que tenés que perdonar, ¿sí? Y entonces vas a responder a la llamada de Jota. Cuando vos decidas perdonarlo todo, y cuando decidas que es más importante retornar a tu hogar y a tu vida con Dios, ¿sí? Y ahí entonces vas a enseñar solamente amor, en tu perdón, con esa actitud. Bueno, les agradezco mucho a todos que se hayan conectado. Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Así que les gracias por estar acá. En 2 semanas nos volvemos a encontrar, sábado a las 20 horas, para compartir el capítulo número 17 de la desaparición del universo, y son bienvenidos a estar aquí. Y bienvenidos a interrumpir y bienvenidos a preguntar, y vamos a tratar de abordarlo todo en este tiempo tiránico que tienen los Zoom, para que todos podamos estar. Pero por favor, bienvenidos a todos y expandan este mensaje, porque si nosotros perdonáramos totalmente, invitáramos a otros a perdonar junto con nosotros, imagínense qué tipo de sueño feliz podríamos construir. Sería maravilloso. Gracias a todos ustedes, a los mensajes que me están poniendo, hermoso, y gracias a todos por estar en este Zoom. Nos vemos en 2 semanas. Amor infinito para todos.